Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa, a nuestro espacio en el cual podemos conocer a jóvenes, a líderes, a pastores de nuestras iglesias bautistas, ya sea en Madrid o fuera de Madrid. Y hoy tenemos la ocasión de conocer a Luigi, al pastor Luigi Pierre Ortegui Roca, espero haber dicho todo bien, que está pastoreando en la iglesia de Roses, que es punto de misión de la iglesia bautista de Figueras. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eli? Un abrazo fuerte. Luigi ha sido mi compañero del seminario allá hace unos años, así que para mí es muy especial también poder entrevistarle a Luigi. ¿A que sí? ¿Te acuerdas de esos tiempos, Luigi? Fue una época muy bonita de recordar, pero por otro lado también una época donde tuvimos que atravesar momentos especiales. Así que lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Ujú. Aparte, Luigi es mi paisano. Él también es de Ah, origen peruano, así que empecemos por ahí, Luigi. Cuéntanos cómo ha sido pues tu infancia, tu adolescencia, ya sea en Perú, ya sea en Madrid, y cómo conociste al Señor en esos primeros años como creyente después. muy bien. Pues mira, intentaré hacerlo de la forma más sencilla, aunque a veces es verdad que me voy por las nubes o por los cerros de Úbeda, como se dice. Pero bueno, yo realmente lo que recuerdo un poco de mi infancia en cuanto a mi familia es haber vivido siempre en un lugar, en un hogar, perdón, bastante desestructurado. De hecho, mis padres siempre han estado en esa dinámica de separarse y volverse a juntar, y por eso a lo mejor nunca tuve una estabilidad familiar, como se dice, dentro de un hogar compuesto de papá, mamá, porque siempre iban entre idas y venidas. Y la verdad es que nos mudábamos cada cierto tiempo también de diferente lugar. Yo nací en una provincia de Lima que se llama Barranca, y bueno, la familia tanto de papá como mamá son un poquito de esa zona, y pues con el pasar del tiempo estuvimos también en la capital, en Lima, durante ya muchos años. De hecho fue el último lugar donde estuvimos antes de venir aquí a España. Y bueno, lo que recuerdo, como te venía diciendo en cuanto al tema familiar, era que pues crecí en un hogar sin enseñanza cristiana, como se diría. Mis padres no eran creyentes, no me estimularon para nada el poder conocer a Dios o poder generar una espiritualidad dentro de mi hogar. Ellos pues vivían en una dinámica de mucho trabajo, del día a día. Mi madre era comerciante y mi padre era pues, transportista, era camionero y trabajaba un poquito en la agricultura, en esta faceta, ¿no? Como te decía, por temas de trabajo muchas veces de mi padre, y cuando se juntaban mis padres nuevamente, pues vivíamos en diferentes sitios geográficos, y en una de esas fuimos a vivir nuevamente a Barranca, ¿no? A ese lugar donde estaba toda la familia. Y pues la persona creyente de mi familia realmente en ese sentido es mi abuela, que vive hasta ahora, mi abuela de parte de mamá. Ella conoció al Señor en la década de los 80, más o menos, por una crisis que ella también vivió. De hecho, perdió un hijo ya siendo él adulto, de una terrible forma. De hecho, lo asesinaron. Y en la época de terrorismo, que estamos hablando de Perú, yo no sé si la gente que va a ver esto pues, puede conocer un poquito la historia de Perú, pero bueno, él fue asesinado en una época oscura de Perú allí, y ella entró en una crisis muy fuerte donde pues no sabía qué hacer. De hecho pensó muchas veces en el suicidio. Ella se quedó viuda aparte cuando, creo que 20 años antes de la muerte de este hijo, ella se quedó viuda, se había quedado viuda ya, y de su marido, y vivió siempre sola, criando a sus hijos y sus hijas, sacando un poquito a la familia adelante. Y en esta crisis de su hijo, ella conoció al Señor por intermedio justamente de vecinos, de personas que le empezaron a predicar el Evangelio, que le invitaron a reuniones de cultos en una iglesia allí en Barranca, una iglesia pequeñica, me acuerdo, porque luego también yo fui asistiendo allí. Y ahí ella entregó su corazón al Señor, a Jesús, entendió el Evangelio. Y en esta época, cuando yo fui a vivir con mis padres allí a la zona de Barranca, donde vive mi abuela, pues muchas de esas tardes o días que ellos ambos salían a trabajar, pues me dejaban en la casa de la abuela. Y muchos de esos días eran domingos, por ejemplo. Y claro, ¿qué hacía mi abuela? Me llevaba a la escuela dominical de la iglesia ahí donde ella había conocido al Señor. Yo no entendía de nada, lo único que sabía es que me lo pasaba bien porque habían juegos, había deportes, y había niños de mi edad, así que me lo pasaba súper bien. Oía obviamente historias de la Biblia, pero
no las entendía, de hecho, con tanta profundidad, porque de hecho volví a casa y al final pues no había esa estimulación, ¿no? Tiempo después, mis padres vuelven a mudarse y nos volvemos a ir a Lima y ya yo pierdo contacto con mi abuela. Te hablo con 8 o 9 años. Contacto me refiero a ese contacto de verla todos los días, aunque en verano iba a verla y cosas así, pero no era lo mismo, ¿no? Luego de ese tiempo, pues yo crecí en una adolescencia, con 18, 19 años, 18 años vengo a España y obviamente yo no iba a la iglesia por mi propia cuenta, porque no había entendido ni siquiera lo que era el Evangelio. Tenía esos destellos, esos recuerdos de mi abuela llevándome a la iglesia allí en la zona de donde ella vivía, pero poco más hasta que vine a España. Y en España sí es verdad que atravesé también por una crisis bastante fuerte, sobre todo con el tema de mi padre. Mi padre le diagnosticaron un cáncer bastante fuerte en esa época y la verdad es que sentía mucha angustia, mucho agobio, porque aparte estaba lejos, él se había quedado en Perú y la idea era que él venga con nosotros también a España, pero en ese proceso él pues cae en esta enfermedad y con el tiempo de hecho pues él fallece, ¿no? En el proceso de la enfermedad yo no pude viajar a Perú y la verdad es que viví una crisis bastante fuerte y fue ahí donde justamente yo no sabía ni a quién acudir y esos destellos que te comentaba antes de recuerdos donde mi abuela pues me llevaba a aquella iglesia, a aquella escuela dominical, volvió como quien dice nuevamente a poder centrar y enfocar mi mirada en lo que a lo mejor mi abuela hace ya varios años había puesto su confianza. Y era justamente a ese Dios en el cual pues ella también siempre había orado por nosotros, por toda la familia, para que le pudiéramos conocer y demás. Y en el proceso de la enfermedad de mi padre, pues empecé a buscar a Dios, empecé realmente a ver si realmente era real, si realmente era como, o simplemente era una idea loca de mi abuela y de esa gente que compartía con ella, ¿no? Así que en esa época, pues a mí siempre me gustó el fútbol, empecé con gente del barrio, ya estando en España, pues un amigo mío me invita a la iglesia, justo casualmente a la iglesia bautista El Buen Pastor, allí en Madrid, y yo ya tenía esa necesidad de conocer a Dios. Era la primera vez que iba a un culto después de que era niño prácticamente. Y recuerdo que en aquella ocasión el pastor estuvo predicando, hizo un mensaje evangelístico inclusive acerca de poner la confianza en Dios, de realmente confiar en Jesús, de dar pasos firmes en cuanto a nuestra fe. Y ahí fue donde entregué mi vida al Señor, donde realmente experimenté a Jesús. Recuerdo ese día estuve llorando durante mucho tiempo, en un principio no lo entendía, pero sentía un gozo, una paz. Y obviamente ya con el tiempo pues empecé a servir y a crecer en esa iglesia, ¿no? Fue un poquito así como conocí a Jesús. Yo creo que a los jóvenes que nos estén escuchando les sorprenderá mucho tu reacción porque a menudo las reacciones que se producen, sobre todo en la etapa de la adolescencia, de la juventud, cuando están pasando por situaciones difíciles, situaciones injustas, pues es precisamente señalar a Dios, culpar a Dios por lo que está pasando. Y sin embargo, quizá habrás pasado por etapas así, pero al final has acabado aferrándote más a Dios en los tiempos de dificultad que señalándole a Él por haber permitido que eso pase, ¿verdad? Sí, de hecho, Eli, mira, cuando mi padre fallece, que es el término ya un poquito del proceso, yo creo donde se afianza mi fe también, curiosamente, ¿no? Claro, tú empiezas a leer la Biblia, ves cómo Jesús sana gente, cómo limpia leprosos, ves cómo resucita muertos, y porque Él es soberano y tiene ese poder, ¿verdad? Y yo una de las premisas que, claro, al conocer a Jesús leía todo esto y me los creía, obviamente, ¿no? Y claro, mi oración era, por favor, sana a mi padre, salva a mi padre, ¿no? Y sobre todo que él también te conozca, ¿no? Que él pueda realmente, en ese sentido, pues entregar su vida a ti, ¿no? Claro, el desenlace fue que yo, en ese sentido, con 18, 20 años ya más o menos, o sea, a los 18 años yo empiezo a ir a esta congregación, a Buen Pastor, a los 20 es el desenlace donde mi padre se le agranda el cáncer y fallece posteriormente. Yo estuve muy enfadado con Dios. De hecho, yo recuerdo un día puntual, yo fui a Perú para prácticamente enterrar a mi padre, ¿no? Estar en el velorio y sepultarlo y todo eso, y cuando vuelvo a España estaba realmente muy frustrado y muy enfadado con todo, inclusive hasta con mi madre, porque claro, empecé a recordar lo que te contaba antes, de que nunca tuve una estabilidad familiar
y para mí era echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Y demás. Y el primero era Dios, obviamente, porque Él no cumplió, o mejor dicho, no acudió a esa oración que yo le estaba pidiendo. De hecho, en ese tiempo ya había conocido a Dávila, era mi mejor amiga y ella siempre estuvo, que es ahora mi esposa, ella estuvo siempre acompañándome, orando por mí. Y recuerdo que dejé de ir a la iglesia durante un tiempo y un jueves de oración, un culto de oración, curiosamente ella me invita nuevamente para luego ir a tomar algo y yo la verdad solo iba a ir por tomar algo con ella, no quería ir ni siquiera al culto, pero ella utilizó este pretexto, ¿no? Entonces fui al culto de oración y yo recuerdo que estaba tan apático espiritualmente, le decía, inclusive la gente estaba orando, cantando cánticos al Señor, de que Él es bueno, de que Él es fiel, y yo en mi corazón realmente no sentía eso por lo que había sucedido con mi padre. Entonces yo en ese día hice una promesa en ese culto, no se la conté a Dávila tiempo después, pero hice una promesa en ese culto de oración de que yo no iba a volver más a ese lugar, de que para mí Dios era irreal, de que, no era, de que era toda una farsa, una mentira, de gente que se lo había montado, que se lo había y hasta inventado, ¿verdad? Pero que yo no iba a volver más a ese lugar, de que yo iba a hacer mi vida a mi manera y ya está, ¿no? Entonces, esto va a sonar súper espiritual, pero no te lo puedo contar de otra forma, porque fue así, de hecho, lo que sucedió. Ese jueves, recuerdo, volví a casa, fui a tomar algo con Dávila, luego nos despedimos, la acompañé hasta el tren y me fui a mi casa y seguí así, en ese sentido, enfadado con Dios y con mi promesa bastante firme, ¿eh? Lo había hecho bastante así. Me fui a la casa con mi madre, vivía en ese tiempo y me fui a dormir. De hecho, no le hablaba tampoco a mi madre. Y bueno, tuve un sueño, un sueño donde literalmente lo cuento así tal cual. Estaba yo jugando con mi padre, yo era un niño y mi padre estaba en una versión de él bastante buena. De hecho, estaba bastante joven. Yo nunca lo había visto de joven en vivo, más que en fotos por ahí, ¿no? Pero estaba en una versión de él bastante buena. Y en ese momento yo me doy cuenta de que realmente o sea, esto no es real, él había muerto y que esto que estaba sucediendo no era real. Y yo le digo, ¿no? ¿Dónde estás? Porque esto no es real, esto no puede ser. Y él me dice algo como que por fin te has dado cuenta, yo estoy bien, yo estoy con Jesús y tú en algún momento puntual vendrás también a este lugar donde yo estoy, pero aún queda mucho tiempo para eso y hasta que ese momento llegue, pues yo voy a estar muy feliz de contarle a todos los que están aquí de que ese es mi hijo, que sirve a Jesús también con su vida, ¿no? Bueno, yo ese día desperté, empecé a llorar nuevamente como un niño, echaba mucho de menos a mi papá, pero en el trayecto me daba cuenta de que en medio de la enfermedad justamente mi abuela había ido y estaba compartiendo el mensaje del Evangelio con mi padre. Ella me contó después que mi padre aceptó a Cristo en medio de su enfermedad, él reconoció, se arrepintió de sus pecados y mediante, bueno, pues ese sueño que yo tuve también, pedí perdón a Dios por lo que la noche anterior yo había hecho, había prometido que nunca más iba, de hecho había hasta blasfemado, me imagino, en contra de él. Y para mí eso fue como un punto y seguido, ¿no? Donde empezaba una nueva conversión de lo que había pasado en medio de su enfermedad. Pues a raíz de la muerte de mi padre, Dios hace esta obra en mi corazón y definitivamente no pude hacer otra cosa más que seguirle, servirle y de hecho es lo que ahora mismo estamos haciendo. Y así que un poquito fue así mi parte de frustración con Dios, que luego Dios lo utilizó justamente para poder seguirle al 100%. ¿Y cómo ha sido ese proceso de conocer a Dávila como amiga, luego pues comprometerte con ella, casarte? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Sí, mira, a Dávila yo la conocí en el grupo de jóvenes de la iglesia, donde pues lo componíamos muchos chicos y chicas. De hecho, en aquella época el grupo de jóvenes era bastante dinámico. Nuestro pastor en aquella época pues había dinamizado bastante bien el grupo de jóvenes, el grupo había crecido muchísimo. Y bueno, cuando llegué era como quien dice un poquito la novedad, porque claro, normalmente en nuestras iglesias igual pues siempre conlleva un proceso de que pasas de niño, adolescente y luego pues pasas al ministerio de jóvenes, ¿no? En mi caso pues había llegado con un grupo también de chicos justamente que se había convertido al Señor y que quería conocer a Jesús, ¿no? Y nos integramos al ministerio, al grupo de jóvenes. Y bueno, a Dávila fuimos muy amigos al principio.
O sea, de hecho, llegamos a ser mejores amigos. No existían todavía, bueno, existía, pero tampoco estaba tan en el auge el tema de las redes sociales como ahora, como el WhatsApp, que nosotros todavía no, éramos de la época de jóvenes todavía de mandarnos mensajes de texto, de calcular los caracteres para no pasarnos, de llamarnos de fijo a fijo, porque si no de móvil a móvil era un poquito más caro. Y vivíamos un poquito así la relación, ¿no? Entonces empezamos como amigos, fui viendo cosas también en Dávila que me fueron llamando la atención. Es una persona bastante servicial, de hecho siempre al final de los cultos, de las reuniones de jóvenes yo observaba cómo ella se quedaba a limpiar, no solamente estaba al frente de lo que muchas veces se hacía dentro del grupo, sino que también estaba detrás, colocando cosas, limpiando, y me asombró mucho de ella en una ocasión también donde de nuestro grupo de jóvenes ella se había levantado para un viaje misionero y estuvimos preparándonos, orando por ella mucho también, y en ese momento ella creo que tenía 16 años solamente, yo le llevo por 3 años a Dávila y yo tenía 19, y ella con 16 años pues tenía esto claro de que quería pues hacer este viaje misionero, servir a Dios y todo esto, ¿no? Es verdad que ella también tuvo su crisis, a lo mejor le tendrías que entrevistar a ella para que ella te las cuente, pero yo te hablo desde la perspectiva en cuanto yo la conocí en ese momento, en aquella ocasión a ella, ¿no? Así que fuimos muy amigos y nos contábamos, orábamos juntos, la verdad que fue una muy buena etapa de amigos, y la verdad es que poco a poco, después de un año, año y medio ya, ella ya con 18, yo con 21, pues empezamos a darnos cuenta de que esto se generaba como algo más que una amistad. Y también empezamos a orar, lo compartimos en ese momento con nuestro pastor, él también nos guió, como quien dice, en ese sentido, en cuanto a nuestra relación, hasta que dimos el paso. Estuvimos de novios unos 2 años más o menos, preparándonos desde un principio, porque sabíamos que el noviazgo era paso a la boda. Nos casamos bastante jóvenes, ¿eh? Ella con 20 y yo con 23 y medio, 24 ya casi. Y, y bueno, pues resultó un poco así, ¿no? Las cosas se fueron dando, pero en todo momento vimos también cómo la compatibilidad que teníamos de amigos, que nos lo pasábamos bien, era también una compatibilidad también en el ámbito espiritual, ¿no? Que orábamos los unos por los otros, que leíamos las escrituras juntos, que también por otro lado buscábamos gente que nos aconsejara, que nos guiara. El caso de nuestros pastores fue muy clave, el pastor con su esposa fue muy clave para nosotros porque fue un testimonio, de hecho, en ese momento para nosotros, cómo ellos habían llevado su relación, y nosotros queríamos aspirar a algo parecido, ¿no? Y en ese sentido, pues sentimos también mucho apoyo de ellos. También por otro lado hubo alguna, ¿cómo decirlo? Alguna parte opositora, ¿no? Porque éramos jóvenes, la verdad, muy, muy jóvenes para dar ese paso importante. ¿Y cómo diste ese paso de locura de juntar esos primeros años de casado con el seminario, el trabajo? ¿Cómo fue todo eso, Luigi? Cuéntanos. Bueno, fue una locura, como tú lo has comentado. De hecho, fue una terrible locura, pero tremenda locura y bendita locura también. Bueno, de Sí. hecho, fue todo esto, porque fue, como te digo, nosotros nos casamos y yo en esa época estaba, eh, ya servía en la iglesia, en Buen Pastor, estaba sirviendo en el Ministerio de Jóvenes, de hecho, como parte de un equipo de trabajo, de liderazgo para los jóvenes. Estábamos sirviendo ya allí, y cuando nos casamos, Dávila y yo teníamos bastante estabilidad. Los padres de Dávila se fueron a vivir a Inglaterra con toda la familia, puesto que ahí pues encontraron una mejor estabilidad económica. Dávila pues en un principio se iba a ir a Inglaterra también a vivir, pero luego Dávila pues ella estudió también, hizo lo de auxiliar de enfermería y encontró trabajo donde había hecho prácticas, que es en el hospital ahí en Valdemoro, donde ella vivía también. Entonces, cuando nos casamos, ella estaba trabajando en el hospital ahí en Valdemoro. En ese momento, solo una media jornada era lo que había para ese entonces. Y yo estaba trabajando pues, en una cadena de restaurantes, ya siendo parte también de un equipo, parte del equipo gerencial prácticamente. Estaba promocionándome, y estuve, pues ya tenía más o menos una estabilidad económica bastante importante.
Cuando nos casamos, nuestra idea era pues hacer lo típico que las parejas jóvenes hacen, ¿no? Viajar en nuestro tiempo de vacaciones, comprarnos a lo mejor un piso, una casa, un coche, un perro, tener hijos y estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que justamente estando ya a meses de habernos casado, creo que eran 2 meses más o menos después de habernos casado, y sirviendo ambos en nuestra iglesia local y haciendo nuestras vidas laborales en nuestros trabajos, recuerdo claramente que yo tenía eso que había sucedido con mi padre en aquel sueño que te comenté antes, había sido algo que ya había quedado en el tiempo y que no le había dado mucha importancia. De hecho, hoy por hoy realmente puedo descubrir todo lo que eso significó y lo que Dios empezó a hacer, ¿no? Lo que ocurrió fue que, claro, cuando recuerdo una vez, después de casado, fuimos a ver a mi madre, a casa de mi madre, y ella no estaba en casa. Y le llamé, le dije dónde estaba, que dónde estaba, porque habíamos ido a visitarla, y me dijo que, bueno, que iba a demorar un poco, y bueno, nos fuimos a un parque que está cerca de ahí, en Hortaleza, donde vive mi madre, y junto con Dávila, y nos compramos creo unos refrescos, estuvimos comprando unas patatas, y estuvimos ahí, ¿no? Y en medio de ese momento estuvimos orando, pusimos a orar por muchas cosas. La verdad que nos gustaba en ese sentido orar juntos. Nos pusimos a orar, Dávila y yo, por su familia, por mi familia, por el futuro. De hecho, orábamos ya por nuestros hijos, lo seguimos haciendo todavía, que todavía no los tenemos, pero oramos por ellos. Eh, Estuvimos orando en ese sentido y en un momento cuando terminamos de orar, Dávila me dice algo y me suelta algo y me dice algo como, Luigi, yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer. Y yo le pregunto, yo digo, ¿pero en serio? ¿De qué vas? Le digo. Y me dice, no importa lo que ahora mismo tú tengas que hacer, tú tienes que hacerlo y yo te voy a apoyar y yo voy a estar ahí contigo y tú no te preocupes, que tienes que hacerlo. Claro, lo que en ese momento, lo único que yo había pensado hasta ese momento era justamente prepararme en el seminario, en la facultad, ¿no? De hecho, nuestro pastor, se preparó allí y como estábamos sirviendo con los jóvenes ya de nuestra iglesia, nuestra intención siempre fue pues dedicarle un poquito más de tiempo, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y cuando después de orar Dávila me dice estas palabras, yo le comento lo que realmente había en mi corazón, ella se queda como en shock. ¿En serio pensabas eso? Me dice. Y digo, la verdad es que sí. Y claro, la pregunta era, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, no? Y yo le dije, mira, tú no te preocupes, yo voy a trabajar por las tardes, voy a estudiar por las mañanas, vamos a hablar con nuestro pastor, a ver qué nos dice, no sé qué, no sé cuánto. Y pues bueno, en un principio hablamos con nuestro pastor. Él la verdad es que fue una figura bastante importante porque nos apoyó en todo momento. Hubieron muchos hermanos también en la iglesia. De hecho, la iglesia Buen Pastor es quien invierte en nosotros, o en este caso en mí más puntualmente, para ir al seminario y en todo momento nos apoya, no solamente con sus oraciones, sino hasta económicamente. Nos daba inclusive una ofrenda, pero no era suficiente para los dos, para poder tener una estabilidad y llegar siempre pues a fin de mes, ¿no? Entonces yo la primera semana empecé a trabajar y a estudiar y no podía hacerlo más. O tenía que dejar ya el seminario o el trabajo, así que en ese momento pues tuve que desistir por el trabajo y como quien dice, vivir por fe. Tuve la conversación con nuestro pastor y él nos dijo claramente, si vais a seguir a Dios, pues tenéis que seguir al 100%. Y en ese sentido, pues empezar a depender un poquito de él. Así que en ese momento Dávila tenía solamente una media jornada de su trabajo. Recuerdo que a la semana siguiente ella le hace una jornada completa, pero aún no era suficiente. Y luego la iglesia nos empieza a apoyar con una pequeña ofrenda en ese momento. Y cubríamos gastos básicos, pero tampoco era suficiente. Y aparte pagar los estudios, que había que hacerlo también. O sea que por otro lado también... Pero ya te digo, en ese momento la iglesia, la verdad es que nos apoyó muchísimo. Vimos también cómo Dios obró por medio de muchos hermanos que nos iban apoyando, sobre todo con el tema de los estudios, nos pagaban un poquito las cuotas, ¿no? Y luego yo, pues ya en la dinámica, ya estando dentro del seminario y sirviendo en mi iglesia local, pues buscaba cosas que hacer, desde pasear perros, cuidar gente, pasear personas mayores. De hecho, mi mamá se dedica un poquito a lo que es el tema de sociosanitarios y bueno, pues yo ya me había sacado el carnet de conducir, tenía un coche y pues también servía para trasladar, llevar gente, en fin, me buscaba como quien dice
las cosas como sea, como venían, ¿no? Y pues esos 4 años, casi 4 años que estuvimos, pues vimos también la mano del Señor cómo iba afianzándolo todo. Así que fueron 4, como decíamos al principio, fueron 4 años tremendos, terribles también en algunos momentos porque tuvimos crisis, pero en todo momento también benditos 4 años, porque Dios vimos la mano del Señor en todo momento y cómo nos fortalecía, nos sostenía y cómo obraba por medio de personas. Así que un poquito así fue el proceso del seminario, que ahora es facultad, por cierto. Sí, choca bastante, ¿no? El saber cómo a veces las personas, aunque de cara para afuera, ¿no? Pues parecen que están bien y parece que todo marcha según lo normal, ¿no? Pero cada uno tiene sus luchas, sus necesidades y, y ciertamente varios de los seminaristas en la facultad, pues ven la mano de Dios no solamente en el llamado, no solamente en los estudios que realizan, sino incluso en cómo les ofrece lo necesario para salir adelante, ¿no? Ya sea ayudas de las iglesias que invierten en ellos, ya sea trabajos temporales, seculares que vayan surgiendo, ¿no? Mm. Sobre todo se vuelve algo impresionante cuando te das cuenta de que todo lo que vas reuniendo cada mes, cada año, se convierte en lo justo, en lo necesario, que ni te falta ni te sobra, ¿no? Es como que de repente surgen los canales, los medios para llegar pues a fin de mes, a fin de año y sobrevivir y luego agradecer a Dios por su fidelidad, claro. Totalmente. De hecho, he mencionado un poco a los hermanos de la iglesia local donde estábamos antes, pero luego o sea, me he dejado de a lo mejor gente que a lo mejor ni conoces, ¿sabes? De hecho, tú eres parte de eso, de que cuando vivíamos esta etapa del seminario vimos como muchas personas, bueno, muchas, no sé si muchas o pocas, pero habían personas con ese peso, con esa carga en su corazón de apoyar a seminaristas, ¿no? Por otro lado, como algunos hermanos, compañeros nuestros inclusive, en el camino fueron, como quien dice, dejando aparte, ¿no? El tema de los estudios, porque obviamente no llegaban a una economía estable para fin de mes. Gente con familia, gente con cargas en ese sentido económicas también. Pero vuelvo y repito, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que fue una aventura esos casi 4 años que vivimos ahí. Aparte también todo lo que tiene que ver con los estudios, que nos han servido como herramientas ahora ya en el ministerio. Nos llevamos también a los profesores, a las personas, al personal, que siempre también estuvo dándonos palabras de aliento. Yo recuerdo que, no sé si esto lo va a ver Julio Díaz, pero tuve mis pequeñas crisis en el seminario donde le decía a Julio, es que yo no sé si realmente estoy llamado, yo no sé si realmente Dios me ha llamado, no sé si realmente estoy haciendo lo que debo hacer. Y bueno, personas como Julio y como tantos otros profesores y pastores, David Dixon igual, pues siempre ahí, ¿no? Animándonos, orando con nosotros, por nosotros, contándonos sus propios testimonios de vida, cómo ellos también vivieron esas etapas, ¿no? Fueron cosas que fueron fortaleciéndonos también con el tiempo. Así que el seminario por eso no era como, o por lo menos yo no lo veía tanto así como solamente un centro de estudios, ¿no? Donde pues aprendes herramientas o doctrina o lo que sea, ¿no? Sino lo veíamos también como un campo donde Dios estaba forjando nuestro corazón, o forjando nuestro carácter y también justamente viendo cómo otras personas, otros que venían desde de atrás también, pues en sus propios caminos de sus propias vidas, también pasaron por lo mismo, ¿no? Y eso iba fortaleciendo cada vez también nuestra fe. Bueno, y ¿cómo diste ese paso, Luigi, de irte a Cataluña, irte a la iglesia de Rosas, todo esto? Porque yo me acuerdo que de repente un día estábamos en medio de un culto de la facultad que se celebran los miércoles y pues Julio comenta la aventura que ibas a iniciar junto con Dávila. Me acuerdo que oramos por ti, saliste al frente, algunos hermanos también pues salieron al frente y oramos por la iniciativa pastoral que surgió, ¿verdad? Cuéntanos, Luigi. Bueno, la verdad que fue tremendo también esa primera etapa al llegar aquí. Bueno, nosotros cuando ya estábamos por finalizar los estudios, ¿no? En ese sentido,
Nosotros siempre, como habíamos llegado al seminario apoyados por nuestra iglesia, nuestra intención siempre fue quedarnos en nuestra iglesia. De hecho, nosotros hasta el día de hoy amamos mucho la iglesia del Buen Pastor allí en Madrid. Tenemos muchos hermanos queridos que, bueno, algunos están y otros por otras razones ya no están, pero amamos. De hecho, ha sido nuestra iglesia donde hemos podido crecer, desarrollarnos. Dávila desde muy pequeña ha estado allí. Si algún día vas a los bancos de Buen Pastor, vas a ver sus iniciales por ahí en algún banco. No sé si lo habrán pintado, pero bueno. Yo me bauticé allí, Dávila también se bautizó allí, ahí nos casamos, ahí desarrollamos un poco nuestra primera etapa de matrimonio, ¿no? Entonces nuestra intención siempre fue quedarnos ahí en Buen Pastor, no veíamos ninguna otra posibilidad. De hecho, las prácticas externas que cada estudiante del seminario hace, normalmente siempre van mirando diferentes lugares para hacerlo, ¿no? Nosotros los 3 primeros años hicimos nuestras prácticas siempre en Buen Pastor, estando allí con las actividades con los jóvenes o en los puntos de misión donde se nos requería. Estuvimos allí siempre sirviendo y no queríamos, de hecho, marchar a otro lado. Lo que pasa es que en el tercer año del seminario, es verdad que Dávila y yo nos empezamos a sentir algo incómodos, pero incómodos no de mala forma, no porque tuviéramos incomodidad con la iglesia, sino porque ya en tercero o mitad de tercer año vimos que en la iglesia Buen Pastor, en esa época, te estoy hablando de esa época concreta, no ahora, pero en esa época concreta, la iglesia estaba muy bien abastecida en todos los ministerios. De hecho, en el ministerio pastoral, pues tenían un pedazo de ministerio pastoral donde estaba el rector de la facultad, José Luis Navajo, pues en ese tiempo también estaba el pastor Andrés Vitar, estaba también otro hermano que venía de la Mission Board con el tema de misiones y todo esto. O sea, tenía un buen equipo pastoral. El tema de los jóvenes también estaba bastante resuelto porque habíamos desarrollado un equipo de trabajo en los diferentes ministerios de adolescentes, jóvenes y creo que hasta jóvenes adultos hubo y todo esto. Y aparte que yo estaba de seminarista en Buen Pastor, pero también habían otros seminaristas en Buen Pastor que ya servían, ¿no? Recuerdo pues, a varios de ellos, como Vinicio Hippolet, Emerson y Sara, que pasaron por allí, o sea, en mi propia etapa, ¿no? Fuimos contemporáneos en ese sentido, en el servicio. Entonces, a mitad del tercer año del seminario, nosotros sentimos esta incomodidad por ver que como todo estaba prácticamente hecho un Buen Pastor en ese momento, veíamos que todo, no que no hubiera espacio para nosotros, sino que nos veíamos siempre haciendo lo mismo, ocupándonos del Ministerio de Jóvenes, participando, haciendo las actividades, los eventos y seguramente rotando en algunos ministerios, que ya de por sí era algo importante y algo que nos agradaba mucho, pero como no habíamos conocido otra realidad de otras congregaciones ni otras iglesias, pues en ese momento, pues a lo mejor estábamos siendo impulsados a ver otras realidades, lugares donde haya más necesidad. Antes, bueno, la gente no ha visto esto, pero antes en la conversación previa que hemos tenido, pues hemos hablado un poquito también de las necesidades pues, de iglesias más pequeñas, como Hortaleza o como en este momento Rosas, ¿no? Queríamos ver dónde podíamos ser útiles en iglesias donde pues hubiese un poquito más de necesidad que en Buen Pastor en aquel momento, ¿no? Entonces hablamos con Julio en ese momento, el rector de la facultad, y se lo manifestamos. Y le dijimos, bueno, mira, nosotros estamos encantados con la iglesia, la amamos, de hecho la quiero hasta ahora, pero es verdad que a lo mejor en el cuarto año, pues en el tercer año, perdón, nos gustaría hacer pues prácticas en otro lado, ¿no? Hablamos con nuestro pastor en aquel momento también y él estuvo abierto a que podamos hacerlo. Y fue así donde en aquel verano, no, perdona, previo a ese verano, un fin de semana antes nos llama el pastor de aquí, de la iglesia de Figueras, que se llama Eleazar Martínez, y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Eleazar. Y yo no sabía ni quién era Eleazar, ni dónde estaba la iglesia de Figueras. Recuerdo que en un primer año, si tú recuerdas bien, la facultad hacía viajes a diferentes iglesias, luego lo fue haciendo, y en esa época, en el primer año del seminario, yo no fui a ninguna, y Julio me animó, prácticamente me obligó, ¿vale?, a ir al último viaje que se hacía en la provincia de Gerona, en Figueras, que fue justamente aquel viaje donde vinimos me acuerdo con estaba Jesús, que Jesús es cuñado de Eleazar, Jesús Morcillo, y con otro compañero más. Entonces, en aquel primer año, Jesús vino a predicar aquí al punto de misión de Rosas,
y con el compañero que habíamos traído, Julio estuvo predicando en la iglesia de Figueras y nosotros simplemente dimos un saludo como estudiantes del seminario y poca cosa. 3 años después, Eleazar me llama y me dice que, bueno, pues que le gustaría invitarme un fin de semana aquí a Figueras, en primer lugar, a compartir con los jóvenes de la iglesia y el domingo a predicar en la iglesia, en el punto de misión de Rosas. Entonces, bueno, pues le digo, déjame hablarlo con mi esposa, a ver si podemos hacer el viaje. Y luego lo hablé con Dávila, salió todo para adelante, vinimos ese fin de semana. Y ese fin de semana, pues estuvimos con los jóvenes compartiendo, luego aquí en la iglesia, en el culto, y fue un tiempo bastante bueno. Era la primera vez que salíamos. Yo ya había a lo mejor compartido en otras iglesias como Ávila, por ejemplo, pero siempre parte de Buen Pastor, Toledo también, en la propia iglesia Buen Pastor, luego también una iglesia de Vallecas se asoció a Buen Pastor y estuvimos también apoyando un poquito ese sitio y bueno, cosas así, ¿no? Y aparte también pues en otros lugares como Albacete y bueno, pero cosas puntuales, ¿no? Entonces, ese fin de semana vinimos aquí a Figueras, a esta parte de Cataluña, y bueno, pues fue una buena experiencia y volvimos a Madrid. Ya algo se había sembrado en nuestro corazón en aquel momento, ¿no? Y la verdad es que tanto para Dávila como para mí, en ese sentido no lo hablábamos, ni siquiera nosotros nos lo decíamos mutuamente, pero algo ahí se había despertado, porque vimos también la necesidad en este lugar, sobre todo en Rosas, ¿no? En el punto de misión. Y bueno, pasaron los meses y luego Eleazar, el pastor de Figueras, nos vuelve a llamar y esta vez nos hace una invitación para hacer el verano, para poder estar el verano aquí. Así que lo hablamos nuevamente con Julio, con nuestro pastor, ellos nos dieron carta abierta, ya vinimos aquel verano, en julio y agosto, y la verdad que ya esos 2 meses dedicándonos solamente al punto de misión, fue un tiempo ya muy especial con la iglesia aquí. Empezamos a hacer actividades, cosas también con la iglesia, también compartíamos un poquito con los jóvenes en Figueras, y hacíamos mucha visitación, conocimos muchos hermanos y hermanas, familias, y bueno, esos 2 meses nos ayudaron realmente a afianzar luego más nuestra carga por este lugar. Así que concluyendo ya esos 2 meses de prácticas fuera de nuestra iglesia local ahí en Madrid, y estando aquí en Cataluña, pues volviendo ya en septiembre para nuevamente la facultad, pues ahí sí, tanto Dávila como yo, pues habíamos sentido ya una carga más profunda por esta zona, ¿no? Aparte, el pastor en todo momento nos dijo que ellos también como iglesia estaban en ese sentido pues buscando responsables, pastores para el punto de misión. Él hasta ese momento se estaba encargando de Figueras, que es la iglesia madre, y el punto de misión, pero había una necesidad ya puntual de que Rosas pueda, como quien dice, despegar un poquito más, ¿no? Y vivir un poquito esa experiencia de la localía, porque a pesar de que no hay mucha distancia geográfica, que son solo 20 kilómetros, pues sí es verdad que el trabajo para él se le acumulaba mucho en ese momento. Y bueno, habían invitado también otras personas puntual fin de semana y tal, pero que en principio él nos habló y nos dijo que pues iba a proponernos si nosotros veíamos la posibilidad de irnos de Madrid a Cataluña. Entonces nosotros le dijimos, pues mira, simplemente vamos a orarlo, vamos a buscar dirección también de nuestros pastores y todo, y vamos viendo en el tiempo cómo se va generando. Así que pasaron los meses, se hace la propuesta en la iglesia de aquí de Figueras y Rosas, ambas iglesias lo ven con buenos ojos, por así decirlo, y nos hacen ya una propuesta de venir aquí a Cataluña. Así que pues ese miércoles en el culto de la facultad prácticamente fue el último miércoles que yo pude estar, porque ya habíamos decidido que vendríamos para aquí, para esta parte. Fue un cambio bastante fuerte para nosotros, dejar nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestra familia. De hecho, la familia de Dávila está en Inglaterra, pero mi familia está en Madrid, ¿no? Así que vinimos con lo opuesto y aquí estamos, 3 años después. Por último, Luigi, para acabar la entrevista, me gustaría preguntarte, como joven pastor que eres,
¿Qué consejos podrías dar, ¿no? Desde tu experiencia ahí, pues, de algún modo viviendo esa situación que podemos leer en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? El ser un joven pastor, un joven líder que está en una iglesia donde varios de los hermanos, pues, superan tu edad y con diferencia, ¿no? ¿Cómo se puede llevar el liderazgo, la pastoral, en lugares de culto que tengan ese perfil de una edad algo avanzada? Bueno, de hecho, claro, cuando tú piensas en pastor, literalmente, por lo menos a mí, ¿no? Se me viene el típico modelo pastoral, a lo mejor que por tradición a lo mejor hemos ido llevando y todo esto. La verdad que en ese sentido, teniendo un poquito esa óptica y esa tradición, como te decía antes, la verdad que muchas veces no encajo como pastor, voy a ser sincero, ¿vale? No de la manera bíblica a lo mejor, pero sí a lo mejor, como te decía antes, ¿no? De la manera un poquito más tradicional. De hecho, los jóvenes aquí no me llaman pastor, me llaman por mi nombre. Y creo que es la forma en que más me gusta que me llamen. No por nada, porque tenga algo en contra de que me llamen pastor. Algunas personas sí lo hacen, sobre todo los hermanos un poquito más mayores, ¿no? Pero te diría que a nivel de nuestra experiencia, que hemos podido llegar a vivir en este sentido, pues la función pastoral y que vemos nosotros es sobre todo desarrollar esa comunión con las personas, el poder desarrollar esa conexión con las personas. En nuestro caso, como bien decíamos antes, hemos servido mucho tiempo en el Ministerio de Jóvenes, lo seguimos haciendo todavía a día de hoy. Estamos involucrados, de hecho, en cuanto al Ministerio Regional de Jóvenes aquí en Cataluña también. Pero nosotros muchas veces no encajamos en esa estructura, a lo mejor tradicionalmente, que nosotros a lo mejor hemos adquirido como el tema, como la figura del pastor, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que tendríamos que tener en cuenta es justamente esa conexión relacional, ¿no? Con las personas. El poder no solamente darnos cuenta que somos una figura, como mucho, claro, porque yo antes, por ejemplo, cuando veía a mi pastor, pensaba que él tenía que tener todas las respuestas, tendría que solucionar todas mis dudas y decirme qué es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pero sin embargo, hoy por hoy, y viendo también un poquito hacia atrás y cómo vemos hoy la pastoral, creo que el tema tiene que ir por un tema relacional, donde puede haber un acompañamiento siempre, tanto a todo tipo de personas y podamos generar ese tipo de conexión. Creo que yo normalmente hoy por hoy me doy cuenta ya un poco más crecido en ese sentido, oigo sobre todo a aquellas personas con las cuales me conocen más, con las cuales he generado una relación antes en el tiempo y me conocen y puedo ser tal cual soy con ellas, ¿no? Son las personas con las cuales yo más escucho, puedo tomar más en cuenta sus palabras, que a lo mejor personas que directamente me dicen cómo tengo que hacer las cosas y a lo mejor no saben ni cuál es mi apellido, ¿vale? Entonces, hoy por hoy veo un poquito la pastoral de esa manera y sobre todo en el tema de jóvenes que tú bien decías antes. Yo, por ejemplo, en mi experiencia como joven crecí mucho viendo la figura de mi pastor en aquella época, que de hecho tampoco figuraría en los cánones de la figura tradicional de un pastor, ¿no? Porque él también era joven, él también tenía otra dinámica de servicio, de trabajo y todo esto. Entonces, yo creo que a los jóvenes en ese sentido hay que darles oportunidades de servicio también, ¿no? Que no vean simplemente esto como una especie de jerarquía, ¿verdad? Donde hay que aspirar porque pues tiene más fama, porque a lo mejor la gente te va a escuchar más o porque puedes mandar, porque de hecho los jóvenes al estar en ese proceso de madurez, pues muchos de ellos piensan que se trata de esto, ¿no? Me imagino. Por lo menos yo lo pensaba antes así. Pero el darte cuenta de que, por ejemplo, muchas de las cosas que a mí me marcaron fue a mi pastor barriendo la iglesia. Fue a mi pastor, por ejemplo, ayudando en la obra social, cargando las cosas de alimentos o simplemente dándome cuenta de que podría llamar yo a mi pastor a cierta hora del día, que espero que nadie lo haga, ¿vale? Nadie lo haga conmigo por lo menos, y darme cuenta de que él podía venir a verme a mi casa y yo podía estar con él en su casa, compartiendo, orando, o que él me pueda
a lo mejor enseñar cosas puntuales de las Escrituras y al mismo tiempo, por ejemplo, va a sonar una locura, ¿vale? Jugar a la Play. Jugar a la Play con Claro. mi pastor. Que de hecho yo juego con varios de los adolescentes y de los jóvenes, por eso yo creo que quieren venir a mi casa muchas veces. Pero esas cosas me van marcando y sobre todo el carácter y ver cómo Dios utilizaba a personas comunes y sencillas, ¿verdad? Y si Dios utilizaba a personas comunes y sencillas como Él y como pues tantos personajes que hay en las Escrituras, pues estoy seguro también que yo también quiero ser parte de aquellos que Dios también quiere utilizar y que pueda hacer su obra, ¿verdad? Así que creo que hay que darles cabida a los jóvenes y que no hay que marcar tanto las distancias, que muchas veces a lo mejor intentamos llevarlo a la manera tradicional, en muchos aspectos, que a lo mejor no debería ser tampoco, como decirlo, una barrera, ¿no? Pero conectar con los jóvenes cada vez está siendo un poco más difícil y cada vez me doy cuenta de eso, por la sintonía en las cuales ellos se mueven, las redes sociales, lo que ven por YouTube, por Twitch, en fin, por todo este mundo digital que conlleva, ¿no? Entonces creo que el poder estar también un poquito al día de estas cosas podría llegar a generar una conexión, pero lo que más va a llegar a generar una conexión realmente es que lo que seamos en el púlpito, pues también lo vivamos en nuestras vidas diarias, comunes y corrientes, ¿no? Eso yo creo que va a ser lo que más va a marcar la vida de los jóvenes. Muchas gracias, Luigi, por lo que nos has compartido. A ver si algún día te pillamos cuando vengas aquí a Madrid y coincide con algún evento de jóvenes o te invitamos a predicar a nuestra iglesia en Hortaleza. La verdad es que tenemos muchas ganas de ir a Madrid. Madrid siempre está en nuestro corazón, la queremos mucho. De hecho, ahí está, como te dice, como decía antes, pues está nuestra familia y siempre tenemos muchas ganas de volver de ir a Madrid en ese sentido. Y bueno, pues si Dios así nos da la oportunidad, esperamos también estar pronto compartiendo con todos allí y obviamente seguir aprendiendo el uno del otro. Eli, Bueno, Luigi, muchas gracias por tu tiempo. Que el Señor te bendiga. un abrazo fuerte. Muchas gracias, hermanos, por vuestro tiempo y esperamos que este espacio os haya bendecido, que podáis conocer más de pastores y jóvenes que sirven en nuestras iglesias, como es el caso de nuestro hermano y pastor Luigi, y que de esta manera también podamos orar por ellos para que el Señor siga bendiciendo sus ministerios. El Señor os bendiga, hermanos. Gracias.